Mi nombre es Rodrigo Rapela y vamos a hablar hoy un poquito de los sueños en Buenas noches, Sepram. ¿Sí? La noche siempre nos lleva un poco a hablar de los sueños y generalmente uno termina y se despide junto con el buenas noches con algo vinculado al desear al otro unos buenos o felices sueños, que son un espacio muy misterioso para la mayoría de nosotros. Es muy difícil a veces entender desde la vigilia qué es lo que sucede en los sueños. Hoy no vamos a explicar mucho de eso, sino más bien al contrario, quizás incluir un poco más de confusión al respecto, pero sí contar no de los sueños en general, sino de un sueño en particular. Un sueño que tuvo un poeta inglés en una noche de 1797. Vamos a seguir un poquito a Borges en esto también, en un ensayo en el que él cuenta esta particularidad. Y el sueño es un relato que el mismo poeta hace. El poeta es Samuel Taylor Coleridge, un poeta inglés del romanticismo. Y él en un momento publica un cuento, un poema que en realidad es claramente fragmentario, o sea, se nota que es un pedazo de un poema más largo, y tiempo después él relata por qué. Él dice que en realidad ese poema le fue dado en un sueño, le fue dictado en un sueño, como muchas otras veces ha pasado, ¿sí? Cuenta Stevenson también que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue en un sueño. Y en este poema lo que Coleridge relata es la construcción de un palacio. El poema se llama Kubla Khan. El Kubla Khan es un emperador que en realidad es mongol, pero es el emperador que lo recibe Marco Polo y construye un palacio muy hermoso que en el sueño de Coleridge se va construyendo a partir de la música. Él escucha una música que él siente, de ese modo en que por ahí se saben las cosas en los sueños, que la misma música iba construyendo ese palacio. Voy a leer un pedacito del ensayo de Borges, que se llama así, El sueño de Coleridge. Dice, el poeta soñó en 1797 y publicó la relación del sueño en 1816, a manera de justificación del poema inconcluso. 20 años después, apareció en París, fragmentariamente, la primera versión de una de esas historias universales en que la literatura persa es tan rica, el Compendio de Historias de Rashid en-Din, que data del siglo XIV. En una página se lee: al este de Changtu, Kublai Khan erigió un palacio, según un plano que había visto en un sueño y que guardaba en la memoria. Quien escribió esto era el visir Ghazan Mahmud, que descendía de Kublai. Y ahí, en esa frase, está la maravilla, ¿no? Porque Coleridge sueña, le es dado en un sueño un poema larguísimo que después se ve interrumpido, ¿no? Él nunca termina de escribirlo porque se despierta con todo el poema en la cabeza y cuando lo va a escribir llega más o menos a 50 versos de un poema que él calcula que tendría unos 300 más o menos. Pero cuando iba más o menos por el 50, lo interrumpen, alguien le toca la puerta, alguien llama su atención y ya nunca puede recuperar eso. Pero él sueña ese poema y lo cuenta, dijimos, en 1816. Y 20 años después de eso, viene a descubrirse que el palacio al cual hace referencia ese poema fue construido en base a un plano que Kublai Khan también recibió en un sueño. Ahí hay que elegir. Uno tiene que elegir qué tipo de explicación tiene para este fenómeno. Dice Borges, uno puede, si es más escéptico, pensar simplemente en la coincidencia. ¿Sí? Sucedió así. En el siglo XIII, un emperador sueña un palacio y lo construye,
Y mucho después, en el siglo XVIII, un poeta, sin saber eso, sueña un poema sobre la construcción de ese mismo palacio. Casualidades. Uno podría pensar también en muchas otras explicaciones más vinculadas a quizás lo sobrenatural. Por ejemplo, desde una visión más platónica hay un arquetipo de ese palacio que está tratando de llegar a ser realidad y no lo logra y lo intenta a través de la música, dijimos, a través de la poesía. Bueno, o cualquier otra explicación que uno pueda imaginar para esto. Yo lo que quería era leer esto no tanto pensando en dar una respuesta, porque no creo que sea necesario, sino para plantear la maravilla de los sueños, la maravilla de las cosas que suceden, pensando en que cada uno de nosotros ahora en un ratito probablemente se vaya a dormir y sueñe, y ojalá en esos sueños haya no un gran palacio que deba ser construido, no un poema de 500 o 300 versos, sino algo que nos permita darle alguna maravilla a la vida, a los días, ya que quizás la vigilia en estos días está tan austera de maravilla, por ahí que los sueños nos ayuden y nos amparen en esto, y si no, para eso tenemos a Borges y tenemos la poesía y tenemos a Coleridge, porque allí también está la poesía y está la maravilla. Muchísimas gracias por acompañarme este ratito. A Cristina, Elba, Irene, Viviana y los otros nombres que acá, Noemí, Nilda, Teli. La verdad es que es un placer compartir este ratito con ustedes. Espero que pronto nos veamos de nuevo. Que pasen una linda noche con los sueños más constructivos y más llenos de maravilla que toque. Muchísimas gracias. Buenas noches, Sepram.